Hola, qué gusto me da estar conectado hoy contigo. Vamos a estudiar juntos Eclesiastés. Vamos a dedicarle unos minutos a aprender de la palabra de Dios. Así que te animo a que prepares tu corazón y que le pidamos a Dios que nos hable hoy. ¿Está bien? Señor, gracias por tu palabra, por tu instrucción, tu consejo. Permítenos escuchar con oídos espirituales, atender a tu voz y poder, Señor, entender tu voluntad, entender lo que quieres de nosotros a través de esta enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues ha sido ya un recorrido a través de Eclesiastés y hoy yo lo veo como una especie como de break, como de descanso. Llegamos ya al capítulo 8 y solo voy a leer un versículo y detenerme ahí para hablar acerca de la sabiduría, porque el libro de Eclesiastés es un libro de sabiduría, es un libro de sabiduría práctica y nos da un panorama de Dios, del mundo y de nosotros de una manera muy real a veces. Y creo que hemos aprendido mucho, pero a este punto creo que Salomón se detiene un momento a respirar y te voy a explicar por qué. Fíjate cómo en el capítulo 8 verso 1 dice, así como, qué maravilloso es ser sabio. Dice, poder analizar e interpretar las cosas. Dice, la sabiduría ilumina el rostro de una persona, suaviza la dureza de sus facciones. Esta es la sabiduría, dice, es la capacidad de poder analizar e interpretar las cosas. Y dice Salomón, es maravilloso eso, es maravilloso ser sabio. Es maravilloso porque entonces tu rostro se ilumina y dice que tus facciones incluso se embellecen, que le quita lo duro a tu rostro. Entonces la sabiduría incluso a veces se nota en el rostro y dice es maravilloso. Así que yo creo algo, creo que Dios nos ha llamado a caminar con sabiduría. Yo creo que Dios quiere que sus hijos caminen en la sabiduría que Él da. Y entonces vamos a detenernos un poquito a aprender de la sabiduría, aprender cómo podemos ser más sabios, más como Jesús. ¿Está bien? Traje 4 puntos hoy, me voy a apurar. Y dice el capítulo, perdón, dice el punto número 1. Mi punto 1 es la sabiduría puede ser enseñada. La sabiduría puede ser enseñada. Por eso es que abrimos la Biblia cada domingo para aprender de ella. Por eso es que existen libros como Proverbios, como Eclesiastés o la Biblia en general, para poder aprender sabiduría, para adquirir conocimiento. Podemos seguir aprendiendo y seguir alimentando nuestro espíritu con la palabra y con la verdad de Dios. Entonces la sabiduría es algo que podemos aprender. Ahora, tú dices, yo quiero ser sabio, yo quiero que la luz de Dios ilumine mi rostro y embellezca mis facciones. Sale. Ok, ¿cómo puedo ser sabio? Te digo algo, la sabiduría se aprende. A veces el problema es que ya no somos personas enseñables. A veces es que ya no estamos dispuestos a aprender más. A veces el problema es que ya llegamos a cierto límite donde ya nadie nos puede decir nada, donde ya nadie nos puede dar de ellos, dar lecciones de vida, donde sentimos que ya llegamos, que ya somos y nos cerramos y perdemos esa capacidad de aprender. Entonces, a veces no somos más sabios porque ya no estamos aprendiendo. Y yo siento que a veces hay personas estancadas en su vida espiritual y en los frutos que dan para Dios, no porque no vayan a la iglesia o no oren o no lo intenten o no lean sus Biblias incluso, sino porque llega a un punto de estancamiento donde aunque leo, aunque voy a la iglesia, aunque me rodeo de personas de las cuales puedo aprender, el problema es que ya no estoy aprendiendo nada. Sigo siendo exactamente la misma persona. Así que yo te digo algo, dice la Biblia, si vas a acercarte a la Biblia, que sea con mansedumbre, que sea con humildad, que sea como con un corazón enseñable, con un corazón dispuesto, con oídos
abiertos. No, porque sabiduría es algo que puedes adquirir, es algo que puedes aprender. Tú lees Proverbios y empiezan así: hijo mío, escucha mis razones, escucha con atención mi instrucción, atiende a mi consejo. O sea, esa práctica de estar dispuestos a aprender, estar dispuestos a cambiar, estar dispuestos a corregir. Necesitamos recuperar eso, aunque seamos adultos, aunque hayamos recorrido largos trechos, aunque tengamos años de cristianos. Necesitamos recuperar nuestra capacidad de aprender, nuestra capacidad de oír, nuestra capacidad de cambiar, nuestra capacidad de escuchar un mensaje de la palabra de Dios y que nos simbre el corazón y que nos mueva la vida, que nos mueva, que cambie nuestra manera de pensar, que cambie nuestras decisiones, que nos haga detenernos. Necesitamos más de eso sucediéndonos, ¿sabes? Necesitamos dejar de ser personas que solo están escuchando, pero que nos están moviendo. Y yo veo que sabiduría nos pone en movimiento. Pero a veces dejamos de adquirir sabiduría porque ya no estamos aprendiendo y estamos estancados en nuestra vida espiritual porque ya no estamos aprendiendo. Si tú te sientes estancado en tu vida espiritual, el problema es que ya no estás escuchando. Sí, estás escuchando la palabra, sí, lees tu Biblia, pero nos diría Jesús: pero tienen oídos, pero no oyen, y tienen ojos, pero no ven. No tiene un efecto la palabra en nuestro corazón. Entonces la sabiduría de Dios aquí está. El asunto es cómo oímos, cómo nos afecta, qué efecto tiene este libro, cada enseñanza en nuestros corazones y hasta qué punto estoy dispuesto a dejarme mover, a cambiar. Por eso dice la Biblia: si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ahí tienes entonces esa dureza en el rostro, ¿sí o no? Esa dureza en nuestro rostro de yo ya no aprendo de nada, yo ya lo sé todo. Esa dureza de no estoy dispuesto a cambiar. Pero dice la sabiduría, dice: relaja tus facciones e ilumina tu rostro. La iluminación entonces viene de: quiero aprender, puedo aprender, no tengo lo suficiente, no soy lo suficiente, no he llegado todavía, necesito seguir creciendo, necesito seguir caminando, necesito seguir madurando. Esa es la iluminación. La iluminación no es de "Oh, ya nadie me puede enseñar. Ya no necesito escuchar el consejo de nadie. Yo ya leí la Biblia, yo he sido cristiano por años. Ya me sé esos versículos. Esa no es la sabiduría. La sabiduría es la capacidad de poder seguir aprendiendo. El sabio es el que sigue aprendiendo. Entonces, punto número 1, la sabiduría es algo que podemos aprender, se puede enseñar. Así que, ¿quieres ser sabio? Sé una persona enseñable. ¿Ok? Punto número 2, sabiduría es un regalo. Estoy viendo que mi computadora se me va a apagar, no la conecté. Denme un momento, van a sentir un corte ahorita. ¿Listo? Número 2, la sabiduría es un regalo. Así como la sabiduría puede ser aprendida, también puede ser adquirida como un don. Dice la Biblia: si alguno de ustedes, dice Santiago, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala. No dice: si tienes falta de sabiduría, pues ponte a estudiar. Si tienes falta de sabiduría, pues ponte a leer. Aunque ya lo dije en el punto anterior, la sabiduría puede ser aprendida, ok. Pero dice, también puedes pedirla. También puedes decirle a Dios: necesito sabiduría, dame sabiduría. Y dice, ¿te falta sabiduría? Dice, pídela, solicítala. Pero para solicitar sabiduría necesitas reconocer que no tienes lo suficiente. Y otra vez volvemos al mismo punto. A veces la dureza del corazón, la dureza de nuestras facciones nos hace ni siquiera
darnos ese chance de poder voltear al cielo y decir, no tengo lo suficiente, necesito ayuda. Pídela a Dios sabiduría. Reconoce que no tienes lo suficiente y pídelo. A veces el problema entonces de no ser todavía suficientemente sabios es que ya nos creemos suficientemente sabios. Y entonces ya no pedimos. A veces detrás de todas las cosas que no le pedimos a Dios está la arrogancia de creer que no las necesitamos. Y una persona que pide sabiduría es una persona que en el acto mismo ya está actuando con sabiduría, porque recurre al lugar correcto, lo hace de la manera correcta, se humilla ante Dios. Y dice la Biblia, pídele a Dios esa sabiduría, porque Él te la va a dar, dice, abundantemente y sin reproche, sin reprocharte nada. No te va a juzgar, no va a decir no te va a reclamar nada, dice, simplemente te la va a dar. Ahí vemos el interés que tiene Dios en que sus hijos caminen con sabiduría. Ahí vemos cómo Dios no quiere que andemos tonteando por la vida. Ahí vemos cómo Dios no quiere que andemos de escasez, que tengamos escasez en sabiduría. No quiere darnos, dice, abundante sabiduría, mucha sabiduría. ¿Y por qué no hay más cristianos caminando con sabiduría? Dice la Biblia, porque no lo piden. Y también dice, o porque piden, pero no lo creen, dice ahí mismo Santiago. Dice, si vas a pedir sabiduría, pues pídela con fe, no dudes que la vas a recibir. Cree que Dios es tan bueno, tan amoroso, que Él te va a dar de los recursos de su gloria y los va a derramar sobre ti. Necesitas sabiduría, la capacidad de Dios de poder analizar e interpretar las cosas, la sabiduría de poder tomar mejores decisiones, de poder valorar mejor las cosas que tienes, de poder caminar hacia donde Dios quiere que vayas. Necesitas esa sabiduría, que la confusión se vaya. Necesitas esa inteligencia, esa astucia de parte de Dios. Dice Santiago, pues pide la sabiduría, porque no solo la sabiduría se aprende, también se adquiere, también se recibe como un don. Recuerda cómo Salomón recibió sabiduría, porque Dios se le apareció tipo genio de la lámpara, pero de manera cristiana, y le dijo, pídeme lo que quieras. Y Salomón dijo, pues dame sabiduría, porque yo cómo voy a gobernar a un pueblo tan grande. Qué increíble petición. Él reconoció es la tarea que tengo es demasiado grande para la torpeza que tengo, así que necesito sabiduría. Y Dios le concedió la sabiduría, porque la sabiduría es un regalo. Tú ve lo que tienes adelante, ve los retos que tienes adelante en tu vida o que tienes ahí enfrente, en casa, con tus hijos, en tu matrimonio. Ve esos retos y ve lo incapaz que eres y entonces voltea con Dios y pídele como Salomón, necesito sabiduría, si no yo cómo voy a gobernar este pueblo, si no yo cómo voy a llevar a cabo mi tarea como padre. Necesito sabiduría, necesito de verdad sabiduría. ¿Y sabes qué va a pasar? Dios te la va a dar. A veces simplemente necesitas reconocer que no sabes y que no puedes. Ese es a veces el problema. Estamos tan duros en nuestro corazón que no queremos reconocer que necesitamos ayuda. Y no nos gusta pedir ayuda. Y entonces, ¿qué pasa? Hay oscuridad en nuestro rostro y dureza en nuestras facciones. Pero ¿qué tal un sabio? Dice Salomón. Un sabio está iluminado. Iluminado de saber lo incapaz que es. Esa iluminación, no la iluminación de, oh, soy muy capaz, lo sé todo, lo entiendo todo, yo sé por dónde ir, yo tengo todas las respuestas, sino la iluminación de, no sé todo, no lo tengo todo, no tengo todas las respuestas, no sé por dónde ir. La iluminación de, pero busco en Dios todo lo que necesito y sé que Él me lo va a dar. Esa es la sabiduría y la sabiduría viene. Entonces, dice aquí que quita la dureza de nuestras facciones y volvemos a descansar en Dios por el regalo de su gracia. ¿Sabes? Sabiduría es un regalo, pídelo.
Ahora, punto número 3, sabiduría no es saberlo todo. Yo creo que si algo hemos aprendido en Eclesiastés es justamente eso, que sabiduría no es de ya lo entiendo todo, ya lo sé todo, ya tengo todas las respuestas. Es como voltear a ver las estrellas y pretender saber cuántas hay y a qué distancia se encuentra cada una. Eso no es ser sabio. Ser sabio es más como una contemplación humilde y de asombro por ver lo vasto del universo, por ver tanta grandeza. Esa es la sabiduría. Es más como un asombro de todo lo que no sé, a una arrogancia de todo lo que creo saber. La arrogancia no ilumina el rostro, lo endurece. Pero el asombro es iluminación, ¿sabes? El asombro sí es una luz en el rostro. El asombro sí quita la dureza de nuestras facciones. El asombro es la verdadera sabiduría. Asombro por las cosas que no sé y no entiendo. Asombro de saber que no soy Dios, pero que Él está ahí y me ama. Asombro de su bondad, asombro de su gracia, asombro de su poder. Y entonces descanso, ¿sabes? Un asombro que me lleva a descansar de, yo no soy Dios, ¿sabes? Yo creo que uno de los mayores descansos que puede experimentar una persona en esta vida es llegar a entender que no es Dios, de verdad. Y yo sé que dices, es que pues ya yo no creo ser Dios, pero andamos a veces como si creyéramos eso. Creemos que de nosotros dependen las cosas, ¿sí o no? Tú dices, no, ¿yo cómo voy a ser Dios? Y entonces, o sea, entonces, ¿por qué te crees tanto como para creer que la provisión para tu casa depende de ti? ¿Te crees Dios? Cada vez que te preocupas y sientes la carga del peso, de las responsabilidades y de todo lo que tiene que salir bien, y piensas que si tú no estás todo se derrumba, piensas que eres indispensable. Cada vez que piensas que eres indispensable, ¿te crees Dios? Cada vez que piensas que si tú no estás, todo se cae, todo se va para abajo, ¿te estás creyendo Dios? Cada vez que te crees más especial de lo que realmente eres, te estás creyendo Dios. Cada vez que te crees superior a alguien, te estás creyendo Dios. Cada vez que crees que tu vida depende de ti, que puedes alargar tu vida, alargar tus años, alargar tu salud, nos creemos dioses. Pero bienaventurados los que pueden descansar y decir, no soy Dios, pero tengo un Dios. Uh, no soy Dios, pero tengo un Dios. Dice por eso Salomón, qué maravilloso es ser sabio. No, dice, el rostro se ilumina, las facciones se embellecen, descansamos en asombro, porque tenemos un Dios, porque ya entendimos nuestro lugar. Yo no soy Dios. Ahora, esto nos debe llevar a ciertas cosas, porque si un sabio entiende que no lo sabe todo, que no tiene todas las respuestas, que no es indispensable, que no es Dios, aquí te van algunas cosas prácticas que puedes hacer. A veces esa sabiduría de saber que no eres Dios te va a ayudar a quedarte callado, a no expresar tu opinión cuando nadie te la está pidiendo. Eso es caminar con sabiduría. No te necesitamos, no siempre te necesitamos, no siempre tienes que decir lo que estás pensando. No es tan importante lo que tú piensas. Ese es el verdadero sabio. El que no se cree tan determinante, tan contundente, así de yo lo que yo opine, lo que yo diga, si se hace a mi manera, si se hace de acuerdo a mi visión, si la gente me escucha, si la gente sabe lo que yo pienso, entonces las cosas van a cambiar y así de no te creas tan importante. La sabiduría a veces es quedarse callados. El sabio no le interesa hacer alarde de lo que sabe.
porque el verdadero sabio no tiene nada de qué alardear. El verdadero sabio es más como esta persona que escucha y que está aprendiendo y que trata de entender y que piensa antes de actuar. No se precipita ni se enoja con facilidad. Esa es la sabiduría que Dios nos da, ese descanso, esa iluminación en el rostro. Entonces, no te necesitamos, ¿sabes? No, no tengas esa necesidad de siempre expresar tu opinión. No te entrometas en pleitos ajenos cuando no es necesario. Sé sabio. Un problema ya es suficientemente problema como para involucrarnos y hacerlo más problema. Lo voy a repetir. Un problema ya es suficientemente problema como para involucrarnos y hacerlo más problema. Eso es sabiduría. Cuando sé de, no voy a expresar mi opinión, no voy a decir algo en este momento para hacer más grande el problema. Me hago a un lado, no me voy a entrometer. A veces el ser entrometidos es demasiada necedad. Necesitamos aprender a no meternos donde no nos llaman. Eso también es sabiduría. ¿Sabes qué más es sabiduría? No responder al necio en su necedad. Eso lo enseña la Biblia. Responder al necio en su necedad es necedad al cuadrado. O sea, es más necio tratar, tratar de hacerle ver a un necio lo necio que es más necio eso. Quizá ya revolví las palabras, pero es muy necio tratar de hacerle ver al necio que es necio. Eso es más o menos lo que dice la Biblia. Es necedad al cuadrado. Es peor el que responde al necio que el necio mismo. Porque mira, el necio puede decir necedades. ¿Y sabes qué va a pasar? Sus necedades se las va a llevar el viento. Y ya. Pero el que le responde solo hace más grande el asunto y complica las cosas. Deja al necio en su necedad, sé sabio. No te entrometas, no respondas a cada cosa, a cada asunto. Alguien dijo una tontería, deja que el viento se la lleve, no te ocupes de cosas que no debes ocuparte, no compliques las cosas, no te entrometas, no lo sabes todo, no lo entiendes todo, no se necesita tu opinión en todo, ¿sabes? Yo sé que estoy siendo un poquito directo, pero necesitamos más de eso, caminar más con sabiduría. Te, te digo algo, no tienes que hacer señalamientos de todo. La sabiduría nos hace más simples. Más simples. La necedad nos hace entrometernos donde no debemos. ¿Sabes? Sabiduría es aprender a elegir nuestras peleas. Sí, a veces tenemos que pelear. A veces tenemos que decir. A veces tenemos que expresar, meternos, defender causas justas. Hablar con razón. Sí, sí, necesitamos hacerlo. Pero sabiduría es saber cuándo hacerlo. Saber elegir qué peleas voy a pelear. Esa es la sabiduría. Saber elegir lo que me hará enojar. Lo que me hará enojar. Y saber dejar pasar las ofensas. Eso es sabiduría. Como cuando dejas pasar el viento. Y dice la Biblia así de, pero vanidad es tratar de atrapar al viento, necedad es tratar de atrapar el viento. Así es cuando no dejamos pasar las ofensas. Es como querer ir tras el viento, persistir en una ofensa. Necesitamos elegir las peleas que vamos a pelear. Necesitamos elegir lo que nos va a ofender. Tú puedes elegir entre ofenderte o no ofenderte, ¿sabes? Puedes ser una persona ofendible, tú puedes decidir que todo te va a ofender, puedes dejar pasar y ser sabio. Si alguien te ofende, no te afecta en nada, ¿sabes? Tienes que dejar pasar esas cosas. Esa es la iluminación del rostro.
Pero alguien ofendible es alguien duro de rostro. Se le ve en la cara. Está a la defensiva. Dice Salomón, pero un sabio, qué maravilloso es ser sabio porque te pueden escupir en la cara y ofenderte. Pero tú puedes dejar pasar todas las ofensas. Tú eres más simple. No te crees tan importante como para no permitir que alguien te ofenda. Puedes dejar que te ofendan, ¿sabes? Luego hay personas que te cuentan súper ofendidos lo que les hicieron hace 20 años, hace 10 años, y yo digo, hey, ¿qué pasa? Ni siquiera debería movernos lo que nos hicieron la semana pasada. Admitible es dolerse por el día a día. Me ofendió hoy, me ofendió hace ratito, pero no se guarda la basura para después, ¿sabes? Eso es necedad, la basura se desecha, no se guarda. La ofensa se desecha, no se guarda. La ofensa no necesita dejarse reposar, se desecha, no tiene ningún propósito que te quedes con la ofensa. Solo estás alimentando más tu ego. Cuando te quedas con una ofensa, algo que te hicieron, solo estás alimentando tu ego. Le estás diciendo a tu ego, eres muy importante y esa persona no sabe con quién se está metiendo. Esa persona no tuvo que haberte hecho eso. Te empiezas a creer más. Nadie tiene derecho a hacerme nada, a ofenderme. Pero la basura se desecha porque si no desechas la basura apesta. Y el sabio saca la basura todos los días. Todos los días. No guardes enojo, dice la Biblia, para el día siguiente. No se guarda el enojo para el día siguiente. Se resuelve en el día. Enójate, dice la Biblia, pero no lo guardes para el día siguiente. ¿Te ofendieron? No guardes la basura para el día siguiente, no guardes rencor para el día siguiente, eso no se hace. No le lleves la cuenta a tu hermano tampoco de todas sus ofensas. Jesús cuando enseñó a orar a sus discípulos les dijo que oren así: y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Se supone que así como la oración es el día a día de un cristiano, perdonar la ofensa es el día a día de un cristiano. Jesús enseñó si tú quieres tener una relación con Dios, si tú quieres ser perdonado de tus pecados, pues no puedes andar por la vida acumulando ofensas y apuntando ofensas. No pueden pasar 10 años y después tú hables del ofendido que estás. No seas necio, sé sabio. No se te va a poner el rostro duro y tu rostro va a estar lleno de oscuridad, porque así va a estar tu corazón duro y en oscuridad. Y yo veo que el rostro iluminado, sin la dureza en las facciones, es un reflejo del corazón, obviamente. Así como duro puede estar nuestro corazón, así va a estar nuestro rostro. Así como iluminado puede estar nuestro corazón, va a estar nuestro rostro. Así que no te creas tan importante como para guardar la ofensa de tu hermano para el día siguiente. Y en este punto inicié diciendo que la sabiduría no es saberlo todo. No crees tener todas las respuestas. No crees que ya no necesitas de nada. No, te hace humilde, te hace simple, y el ser simple hace que ya no te entrometas. Y el ser simple hace que guardes silencio cuando debes hacerlo y elegir tus peleas y desechar el rencor y desechar el enojo. Todo eso. No lo sé todo, no soy Dios, y entonces descanso y eso se va a reflejar en mi vida. Y este es el punto 4 y con esto termino. Ser sabio no es ser perfecto. Ser sabio no es ser perfecto. Porque aquí dice que sabiduría es poder analizar e interpretar las cosas. Sabiduría es saber lo que es mejor. Entonces, una cosa es saber lo que es mejor y otra cosa es decidir lo que es mejor. Porque la tragedia humana es que muchas veces sí sabemos lo que es mejor,
pero pocas veces encontramos el poder en nosotros para hacer lo que es mejor. Lamentablemente, dice Pablo en sus cartas, lamentablemente estamos atrapados en un cuerpo de muerte que hace lo que se le viene en gana. Lamentablemente, aunque yo sé aquí, dice, en mi mente lo que es mejor, al final acabo haciendo lo que es peor. Aunque en mi mente yo sé qué camino debo tomar, en mi cuerpo y en mi yo pecaminoso acabo haciendo todo lo contrario. Ser sabio no es ser perfecto. Entender cosas no necesariamente nos hace ser personas que atienden a aquellas cosas que están comprendiendo. Saber por dónde es el camino no me da el poder para tomar ese camino. Necesitamos entonces un impulso extra por ahí. Necesitamos al Espíritu Santo que nos ayude en esa debilidad de no poder tomar la mejor decisión, de no tener la fuerza para ir en pos de Dios y negarnos a nosotros mismos. Pero entonces sabiduría no es ser perfecto, ¿sabes? Ahí lo vemos. El ejemplo es el mismo Salomón, el escritor de Eclesiastés. Porque la verdad es que sí tuvo la capacidad de analizar e interpretar las cosas, pero no tuvo la capacidad del espíritu para decidir hacer lo correcto. Esa es la verdad. Tú ves la historia de Salomón y no es una historia tan bonita. Y esto me lleva a pensar que es posible aprender de una persona, aunque esa persona cometa errores. Hoy estamos aprendiendo de la inspiración que Dios puso en la vida de Salomón. Estamos aprendiendo de su vida, de sus palabras, aunque cometió muchos errores, porque ser sabio no es ser perfecto. Ser sabio no es ser perfecto. El hecho de que una persona se equivoque, porque en su humanidad e imperfección se resbaló o fue débil o falló, eso no debería llevarnos a descalificar su enseñanza, porque al final incluso podemos aprender de sus errores. Yo te digo algo, la Biblia es un libro de historias de personas que se equivocaron y el propósito de tener un libro como este de personas que fallaron es que nosotros podamos aprender de esos errores y comprender que Dios siempre va a ser más grande que todos los fracasos. Eso es la Biblia. Ver a personas fracasando y ver a Dios victorioso en sus vidas. Ver a personas fallando y ver a Dios siendo fiel en sus vidas. Son historias de gente imperfecta de las cuales nosotros estamos hoy aprendiendo. Ser sabio no es ser perfecto. Todas las personas de la Biblia de las cuales aprendemos algo no eran perfectas. Si tuviéramos que descalificar, y este es el error, a veces descalificamos a las personas de tú no me puedes enseñar nada porque tú esto, y sacamos la carta de su pasado. Tú no tienes derecho a decirme nada porque tú hiciste esto y lo otro. Si eso fuera correcto, si una persona ya no nos puede decir nada, si Salomón ya no nos puede enseñar nada, entonces tendríamos que quitar su libro de la Biblia. Entonces tendríamos que quitar los salmos, porque David también pecó y se equivocó muchísimo. Entonces quitemos varios salmos y quitemos la ley de Moisés, porque Moisés se enojó. Incluso Dios no lo dejó entrar a la tierra prometida por su pecado. Quitemos, y entonces iríamos eliminando y nos quedaríamos sin enseñanza. Y cuando yo digo que sabiduría no es ser perfecto, es eso. Sí podemos aprender sabiduría, aunque sea de personas imperfectas. Esto es bien importante. Esto es muy importante porque a veces queremos solo aprender lecciones de personas que creemos que son
dignas. Y eso es muy presuntuoso de nuestra parte, andar por la vida evitando lecciones porque pensamos que la imperfección de otros no los hace dignos de enseñarnos algo. Y luego se dice cosas como, ¿y tú qué hablas? Si tú esto y tú lo otro. Te digo algo, eso es diabólico. Decir eso a una persona de no tienes derecho a hablar si tú te equivocaste, es diabólico. O sea que si te equivocas, ya no tienes derecho a hablar o a opinar. Yo te digo, no, al contrario, tú que has caído, tú que has fallado, a veces puedes hablar con más sabiduría. A veces tienes más experiencia. A veces puedes hablar desde tu dolor, puedes hablar desde tus errores, puedes hablar desde las cosas que hiciste mal para enseñar sabiduría a otros. De hecho, la misma Biblia dice que estas historias de toda esta gente que se equivocó quedaron aquí para nosotros, para que nosotros aprendiéramos de sus errores. Aprender de los errores de las personas está bien. El que una persona se equivoque no le hace indigna de ser una persona que pueda enseñarnos algo. No podemos andar por la vida neutralizando lecciones de vida, neutralizando personas, neutralizando la posibilidad de aprender del ejemplo de otros solamente porque se equivocaron. Si solo queremos aprender de aquellos que son perfectos, entonces adivina qué, otra vez volvimos a la dureza de rostro, dureza de corazón, oscuridad de nuestro ser, porque ya no queremos aprender de nadie y solo usamos sus errores como una excusa para cerrarnos, porque en realidad en el fondo no queremos cambiar. Porque en realidad en el fondo no nos gusta que nos digan nada. Así que es mejor usar este movimiento diabólico de hacer sentir culpable a las personas para cerrar sus bocas, hacerlos sentir culpables por sus errores para cerrar sus bocas. Eso es lo que hace el diablo. Quiere que la iglesia cierre su boca cada vez que se ha equivocado y quiere el diablo poner culpa en nuestro corazón para que guardemos silencio. Y el diablo es el que nos dice eso, tú no hables si tú te equivocaste. ¿Tú cómo vas a ayudar a ese matrimonio si tu matrimonio fracasó? ¿Tú cómo vas a enseñar paternidad si tu hijo ni siquiera vive en casa? Y eso lo dice el diablo. ¿Tú qué vas a enseñar? Tú quédate callado. Tú ya no puedes hablar. Tú fuiste desleal. Tú ya no puedes aconsejar a nadie. Tú caíste en pecado. Ojo a esto, tú caíste en pecado. Ya no puedes hablar de Jesús. ¿Sabes? Hay eso ahí en el aire. De tú que caíste en pecado, ¿qué haces hablando de Jesús? Y yo digo algo, qué conveniente para el diablo, qué conveniente tener a la iglesia en silencio porque no somos perfectos. Te digo algo, no dejes que el diablo te enmudezca porque has fallado. Tus fallas tienen mucho que enseñar, tu vida tiene mucho que enseñar. Tus fracasos tienen mucha sabiduría que ayudarían a muchas personas batallando en las mismas áreas. Tus fracasos son importantes. Tus fracasos los necesita otra persona, ¿sabes? No dejes que la culpa te haga guardar silencio. No dejes que nadie te diga, ¿tú qué hablas si tú te equivocaste? Yo te digo al contrario, porque te equivocaste, es que puedes hablar. Y porque a veces tienes algo que decir. Porque la sabiduría a veces se aprende en los errores y en los fracasos. No dejes que el enemigo te enmudezca por la culpa. Jesús vino a enmudecer al enemigo y le dijo, cállate. Para que nosotros pudiéramos volver a hablar. Hey, mi testimonio perfecto no es mi predicación es Jesús en mi testimonio imperfecto. No, lo que me da derecho a predicar no es que tenga un testimonio perfecto. No, la dignidad, el tener la dignidad de poder enseñar no te la da el tener un testimonio perfecto.
perfecto, si no, entonces cerremos la Biblia porque el testimonio de todos estos hombres no era perfecto. Entonces no aprendamos de nada, entonces seamos así de necios. No, no predico desde mi testimonio perfecto. La dignidad de predicar nos la da Jesús. Nos la da su sangre en la cruz. Él nos libera de la culpa y nos dice, ahora sí tienes un mensaje, ahora sí enseña con sabiduría. No predico mi testimonio perfecto, predico de un Dios perfecto en mi testimonio imperfecto. Y hablo de cómo Jesús me levantó cuando caí, y cómo Jesús me amó y me restauró cuando fallé, y cómo Jesús fue paciente conmigo cuando fui tan inmaduro por años y años, y cómo Jesús sigue siendo siempre fiel y siempre bueno y siempre tan amoroso. Mi mensaje no es, hey, miren mi vida tan perfecta, sino es, hey, miren a Jesús, Él es perfecto y su amor ha podido conmigo aún en mi imperfección. Su amor ha podido conmigo cuando yo no puedo mantener el ritmo. Ser sabio no es ser perfecto. Al final, sabiduría es también un don de Dios. Y el hecho de que tengamos sabiduría no significa que tengamos todavía perfección. Desde nuestros errores tenemos mucha sabiduría. Desde nuestra imperfección tenemos mucha sabiduría, porque sabiduría es un regalo de Dios. O te lo digo de otra forma, que tengas dones del Espíritu, que hables en lenguas, que tengas capacidades dadas por Dios, que seas casi que profeta. ¿Verdad que eso no te hace perfecto? ¿Verdad que el único perfecto es Jesús? Que tengas el Espíritu Santo, que estés lleno del Espíritu Santo, ¿verdad que no te hace perfecto? ¿Sabes por qué? Porque es un regalo, porque los dones son un regalo, porque la llenura del Espíritu es un regalo. Es un regalo. No tiene nada que ver contigo. Es un regalo que Dios nos da en nuestra imperfección. No nos lo da porque lo merezcamos, no nos lo da por nuestro testimonio intachable, nos lo da porque lo necesitamos, nos lo da porque es una demostración de su bondad y de su gracia, porque Él quiere demostrar su bondad hacia nosotros y hacer un despliegue de su amor, y quiere mostrar cómo su gracia es suficiente en personas tan viles como nosotros. Somos constantemente la demostración de la bondad de Dios. Porque constantemente fallamos, pero constantemente Él se derrama sobre nosotros. Y yo quiero eso, yo quiero ser una demostración constante de la bondad de Dios. Quiero que todos vean cómo Dios puede usar a alguien tan vil como yo. Esa es mi gloria. Mi gloria no es de, mi vida, yo soy lo máximo. No, mi gloria es la cruz, decía Pablo. Si yo me voy a gloriar de algo, me voy a gloriar de la cruz, o sea, me voy a gloriar del poder que hay en Dios para salvar a pecadores como yo. De eso me voy a gloriar. Soy un pecador, de eso me voy a gloriar. Tengo un Salvador, de eso me voy a gloriar. No soy perfecto, pero puedo ser perfectamente usado por Dios para su gloria, porque es un don de Dios. Y el diablo quiere que callemos, y el diablo quiere decirnos, no, tú no eres esto, tú no eres perfecto, entonces guarda silencio. Tonterías. No vamos a guardar silencio, no si hay un Salvador de por medio, no si hay tanta sangre derramada de por medio, no si tenemos un abogado que nos defiende. Claro que podemos enseñar, claro que podemos ser ejemplo, claro que puedes dar un consejo. Porque tus caídas, tus errores y tus fracasos, desde ahí la luz de Cristo puede alumbrar más fuerte a personas que necesitan evitar pasar por donde tú estuviste. Tienes mucho que enseñar, tienes mucho que aportar, hay mucha sabiduría de Dios en ti, en todo ese pasado que a lo mejor ya no quieres repetir, pero que tienes que ayudar a otros para que no pasen por ahí. No dejes que el enemigo te haga guardar silencio. ¿Sabes cuál es la excusa de muchas personas? De, ¿cómo voy a ir a la iglesia si la gente de ahí es esto y aquello?
¿Yo cómo voy a aprender de esas personas? Yo te digo, decir eso es una tontería. Entonces, ¿quién quieres que te enseñe? ¿Jesucristo? ¿Jesucristo es el único digno de enseñarle o su majestad? Solo de Jesucristo escucharía algo así de, ¿te crees tan importante? Lo que estamos diciendo es, soy tan orgulloso que no estoy dispuesto a aprender de personas que considero inferiores. Y cada vez que tú callas a alguien porque se equivocó, estás siendo demasiado arrogante y te estás creyendo superior a él. Hey, los errores de esa persona no te hacen superior. El hecho de que una persona haya fallado no te hace superior. Ser sabio es todavía aprender de personas que han cometido errores. Eso es sabiduría. Ser sabio es aprender de los fracasos de otros. Ser sabio no es ser arrogante como para no escuchar el consejo de alguien que la pasó mal. Ser sabio es saber que no eres tan importante, que no eres tan grande, como para ya no aprender de personas que consideras indignas. Esa es la iluminación de rostro. Eso embellece nuestras facciones. Somos más simples, puedo aprender de todos, puedo aprender de ti. Y también soy feliz de poder enseñarte y poder abrirte mi vida y decir, yo caí, yo fallé, yo fui esto, yo cometí estos errores. No soy gran cosa, pero creo que Dios puede enseñarte algo a través de mi vida. Por un lado, a veces hay muchos cristianos mudos por la culpa y la culpa te ha hecho enmudecer. Y por otro lado hay muchos cristianos sordos por la arrogancia. Ya no puedo aprender de nadie. A unos la culpa no los deja hablar y a otros la arrogancia no los deja escuchar. Y creo que la sabiduría es la capacidad de aprender de todo y de todos. De todos. Dice aquí analizar, interpretar, observar, escuchar, meditar, aprender de todos. De todos. Esa es la iluminación y dice Salomón, ah, qué maravilloso es ser sabio, se te ilumina el rostro, dice, y todo lo tosco, la tosquedad de tus facciones se va. Se embellece nuestro rostro cuando la luz de la sabiduría de Dios nos ilumina, ¿sí o no? Ser sabio yo creo que es descansar. Ser sabio es poder confiar tanto en Dios, confiar tanto en su gracia y descansar. Ser sabio es poder mirar la vida a la luz de toda la gracia que Dios nos da y descansar en eso. Y hay mucho que aprender todavía. Y hay mucho que saber todavía. Y necesitamos cada vez más sabiduría así. Así que, hey, ¿qué hacemos? Pidámosla. Ok, ¿qué hacemos? Aprendamos también de la sabiduría. ¿Y qué más hacemos? Aprendamos de otros también. ¿Y qué más hacemos? Enseñemos sabiduría. Pero enseña con el ejemplo también de las caídas. Eso también es sabiduría. Padre, te agradecemos tu palabra. Ilumina nuestro rostro y danos la sabiduría que necesitamos para el día a día, Jesús. No lo sabemos todo ni lo entendemos todo. Te necesitamos cada día, Jesús. No nos dejes creer que ya no podemos aprender de otros o que ya lo sabemos todo. Jesús, porque hay tanto hay tanto por saber y por aprender. Haznos más simples, más relajados, ayúdanos a descansar y danos sabiduría como así te lo pidió Salomón. Y como dice tu palabra, que la pidamos y nos la darás abundantemente, hoy te pedimos sabiduría porque reconocemos cuánto falta nos hace, Señor. Y creemos que la vamos a recibir para cada aspecto de nuestra vida. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.